Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 8. Voy a tratar de desenredarlos un poquito, porque, como les dije, se viene complicando, ¿verdad? Se viene complicando y entonces uno no sabe ni por dónde va. Y Apocalipsis estructuralmente es difícil. Su estructura no es una estructura como cuando leemos un libro actual. Ella tiene una estructura antigua. Y entonces algunos la pueden clasificar por lo menos con los siete sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Y otros tienen otras estructuras. Entonces puede parecer como muy complicado, como vuelve a retroceder. Vuelvo a repetir. Trate de ver Apocalipsis, ¿verdad? Como si estuviéramos narrando o viendo una película. En una película no siempre la historia es lineal, sino que de repente el creador de la película nos lanza al pasado, de repente a la niñez de fulano de tal, ¿verdad? Y de repente nos lanza al presente o al futuro. Y así está jugando con eso. Y Apocalipsis tenemos momentos donde nos tira al futuro y nos retrocede al pasado y luego vuelve al presente. Entonces, en eso nos perdemos. Entonces yo voy a estar recordándole dónde estamos, en qué tiempo estamos, presente, pasado o futuro. ¿Okay? Una imagen que quería mostrarle, si me ayuda este aparatito, estaba cortándose más o menos. Es esta, los 7 sellos. Hay diferentes formas, pero quise traerles este dibujito, bueno, esta imagen, para que usted pueda entender que cuando se abría un sello, este sello permitía que se abriera la otra parte del libro. Cuando se abría este sello permitía que pudiéramos acceder a la otra parte del libro, y así sucesivamente. Entonces era un rollo grandísimo, y cada parte tiene que ver con un juicio, y una parte abre más el rollo, y esa parte abre más el rollo, como si tuvieran varios libros o varios rollos pegados por ese sello, ¿verdad? Entonces viene el primero, y el primero me permite acceder al segundo, y así sucesivamente. Y cuando llego al séptimo, que se supone que es el último, el séptimo va a incluir las trompetas, ¿verdad? Y va a incluir las copas. Pero voy a enseñárselo con un gráfico. Bueno, por aquí ya puede entender, el primer sello me accede al otro. Entonces Jesús era el único que podía abrir los sellos, abrir los juicios hacia la tierra, ¿verdad? Era el único. Y el libro de Apocalipsis se compone generalmente de 7 sellos. Pero en el último va a abrir otras cosas más. Y vamos a ver si con este otro gráfico me puedo explicar un poco mejor. Aquí viene el primer sello, ya lo vimos. Segundo sello, si alguien no lo vio, ahí están en los videos. Tercer sello, cuarto sello, quinto sello y sexto sello. Todo esto lo vimos en una noche, los 6 primeros sellos. Son 7, pero nos quedamos en 6. Y de repente, como una película, cambió de tema. Y ahí es donde algunos los vi perdidos. En esa película cambió de tema y nos mostró a los 144,000 sellados de los hijos de Israel, y nos mostró una multitud vestida de blanco, que ya hablamos, ¿verdad? Que generalmente la teoría más correcta, que se cree que estamos hablando de Israel, ¿verdad? Y los salvos de la gran tribulación. Puede ser que simbólicamente también estemos incluidos nosotros, pero el texto nos hace entender que han salido de la gran tribulación. Entonces aquí hace un cambio, y esto le voy a preguntar a usted: ¿es presente de ellos o es futuro? Juan está viendo a los salvos en el futuro, o ya se habían muerto y ya están con el Señor en ese momento. Esto es importante para no perdernos más adelante. En el capítulo 9 se nos vuelve a mencionar los 144,000 y volvemos a quedar, pero no es que ya están en el cielo. Y en el capítulo 9 nos vuelve a mostrar por la tierra, los ángeles sellándolos para ellos. ¿Qué pasó? ¿En qué parte de la película vamos? ¿Se nos adelantó la película? Se nos adelantó la película para mostrarnos los salvos, para que veamos que en medio de los juicios Dios tiene un pueblo escogido. Y se nos adelantó.
la escena. Luego volvemos de nuevo, pues vamos a volver de nuevo al presente o a lo contemporáneo. Se nos adelanta y entonces Juan en medio de todo ve la visión de los 144,000 salvos, pero más adelante los va a volver a ver, pero como humanos, no en el cielo. Entonces ahí ya yo me pierdo. No, es que la película me adelantó la escena, me adelantó los eventos, me mostró el futuro, se fue hacia el futuro. Y ahora vuelve a regresar en el capítulo que vamos a ver, el capítulo 8 nos vuelve a regresar en el séptimo sello. Hizo una pausa ahí y nos mostró dos cosas. Más adelante van a haber pausas y nos va a mostrar otras cosas del pasado también, nos va a mostrar cosas que ya se cumplieron. Entonces, ¿entendió esta parte? Aquí nos adelantamos al futuro. Aquí estamos hablando de los juicios que primero estábamos viendo, que el hombre del caballo blanco, que no es Jesús, ¿verdad? Está Cristo, y vienen también que están los 4 jinetes del Apocalipsis en los 4 primeros sellos. Aquí vienen los demás juicios y nos cambia la conversación y nos muestra los salvos, nos muestra la gente escogida por Dios y nos regresa de nuevo al orden de los eventos. ¿Ok? Entonces, esto es un adelanto. Esta parte que ya estudiamos hace 15 días es un adelanto. Volvemos de nuevo al orden del séptimo sello, a donde quedó su película, pero no que sea una novela, a donde quedó su serie. Ahí quedamos, volvemos de nuevo a la escena principal, que es en el capítulo 8. ¿Ok? Bueno, algo muy importante aquí, el séptimo sello. ¿Qué es el séptimo sello? Son las trompetas. El séptimo sello incluye las 7 trompetas. Y la séptima trompeta va a incluir las 7 copas. Es para que veamos el orden va así. Así, porque se está viendo un rollo que abre otra cosa y abre otra cosa. Entonces no va en orden lineal, sino que llega el séptimo y el séptimo como que nos perdemos. 7 trompetas. Entonces, el séptimo es lo mismo que las 7 trompetas. Y las 7 trompetas, la séptima trompeta es lo mismo que las 7 copas. Otro detalle que le quiero mostrar a través del gráfico. Este sello y esta trompeta, todos los 7, recuerda que el número 7 es importante en la Biblia porque es perfección, se parecen entre sí. En todos ellos hay un terremoto, pero la magnitud es diferente. Los efectos se ponen más difíciles, pero hablan como del mismo tema prácticamente. Entonces usted puede creer que es lo mismo. ¿Hay una pregunta acá? ¿Los ubicamos? Sí. Esto de los 144,000, otra forma de verlo es como que fueran 7 picos. Uno mira, pico 1, pico 2, y al llegar al pico 6 hay un valle. Sí. Se nos fue muy profundo, pero sí, es una manera de verlo. 7 picos, y el séptimo es otro pico, ¿verdad? No sería un presente, no sería un futuro, si es un valle. En algunos momentos sí, exactamente. Estamos hablando del presente. Pero más adelante, sí, es una manera de verlo también. Ok, seguimos. Tal vez algunos no lo entendieron, por ahí lo dejamos. Okay. No confundirlo más. Capítulo 8. Vamos a ver el capítulo 8, hermanos. ¿Qué nos dice? Dice, el versículo 1: cuando abrió el séptimo sello, ¿se hizo qué? Silencio. ¿Ok? ¿Por cuánto tiempo? Ok, él usa una palabra, ¿verdad? Que tenemos que entender que son cálculos, que es una idea, ¿cómo? O sea, él no ha tenido un reloj ahí, pero él sintió que se fue como media hora. Ahora no sabemos si es la media hora de Dios o qué, pero él sintió que se fueron como media hora de tiempo. Fue como media hora. Bueno, unas cositas antes de entrar, ¿verdad? Vamos a ver. Anteriormente los sellos, bueno, lo que vamos a ver es el séptimo. Ya yo les expliqué que hicimos una pausa entre el sello 6 y el sello 7. Voy a ponérselo por lo que está
quitando. Y hoy vamos a, bueno, ya vimos el mapa del tiempo, y el séptimo sello, el último sello, abre los juicios finales. Todos los juicios finales de las trompetas y de las copas se abren en el sello 7. ¿Okay? Ahora, en el séptimo sello, que es a donde estamos viendo, dice que existe un silencio como de media hora. Yo puse por media hora, pero es el como de media hora. ¿Y qué él ve? ¿Qué observa? 7 ángeles, un ángel para cada ¿qué? Para cada trompeta, un ángel que va a tocar cierta trompeta. Esto se parece a 1 Tesalonicenses 4:16, donde se habla de la venida del Señor. Se parece, no significa que sea, que dice que el Señor viene con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, ¿verdad? Los muertos en Cristo resucitarán primero y todo eso en su venida. Pero utiliza voz de arcángel y une la idea de trompeta. ¿Por qué? Porque en el pueblo judío en aquella época, en la teología, no tanto en la Biblia, sino en la idea popular, creían que habían siete arcángeles. Eso lo adoptó la Iglesia Católica. Nosotros no, prácticamente no. Que existían 7 arcángeles. Y estos 7 arcángeles estaban encargados de dichas trompetas. La Biblia solo nos dice que son ángeles, que están en la presencia de Dios. Pero la tradición judía creyó que eran arcángeles, porque si están cerca de Dios no pueden ser ángeles corrientes, estaban muy cerca de la presencia de Dios y tenían que ser arcángeles. Y basado en Tesalonicenses 4:16, donde se toma la idea de la venida de Cristo como la voz de un arcángel, como la voz de una trompeta, el sonido de una trompeta, es por esa idea de que los arcángeles tenían las 7 trompetas. Es una idea popular. La Biblia no nos los ratifica, parece insinuarlo ahí en Tesalonicenses, pero no hay más versículos que lo apoyen, pero los judíos creían eso. Entonces puede ser que sea cierto, puede ser que no, pero estos 7 ángeles tenían un rango especial y tenían una trompeta, o sea que iban a anunciar un juicio. ¿Y las trompetas para qué se usaban? ¿Se acuerdan? Ahí cuando han leído la Biblia, ¿en qué momento se usaban las trompetas? En el templo, para los momentos de adoración, para el ayuno que hacían ellos, nacional, ellos usaban las trompetas. Para los momentos de peligro, usaban las trompetas, ¿verdad? Usaban las trompetas para anunciar peligro, para llamar la atención. Vemos que también se utiliza para hablar de la segunda venida de Cristo, como un momento donde se suena una trompeta, o la trompeta final, pero en este caso se está refiriendo a juicios. También es aplicado a juicios, a guerra, a batalla. ¿Qué nos sigue diciendo el texto? ¿Qué hace un ángel? Dice que mientras estos ángeles están preparándose, ¿verdad?, para sonar las trompetas, en el verso 3 hay un ángel que está haciendo algo. ¿Qué está haciendo ese ángel? Está en el altar, ¿verdad? Se paró ante el altar, en el trono de Dios, con un incenciario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de ¿quiénes? De los santos. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos visto? Que en la presencia de Dios estaban las almas de los decapitados pidiendo justicia, y que esas oraciones eran como olor fragante ante Dios con incienso. Bueno, si no se acuerda, que eso lo vimos, eso está aquí en el Apocalipsis 6, 9 al 10. Ahí usted lo puede revisar un toquecito. Apocalipsis 6, 9 al 10, donde nos dice que eso eran las oraciones de los santos, ¿verdad? Ese incienso que se hacía ahí, que el clamor de ellos fue unido a eso. Y aquí nos está diciendo de que este ángel está preparando el incensario. Algunos creen que lo que va a hacer es a responderle la oración a estas personas. Ellos estaban orando y pidiendo justicia, y ahora llega el ángel para elevar el incienso. El versículo 4 nos dice: y de la mano, vamos a leer bien el 3, no lo terminé de leer. Vino, se paró delante del altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a ¿qué? No leí eso.
a las oraciones de todos los santos. Cuando oramos, ¿qué es para Dios la oración? Incienso. No dice, y hay adoración en la Biblia, hay adoración, sí, usted lo vio que está lleno de adoración, pero no dice que la adoración sea incienso y sea perfume. Lo dicen los cantos, pero no lo dice el texto. Dice que la oración, la que sube como ese olor grato delante de Dios. La oración. Y esas oraciones Él las une, Él está preparando, las une a las oraciones de los santos, que pueden ser los del capítulo 6, que estaban clamando por justicia, que estaban clamando para que Dios hiciera algo sobre la tierra. Y entonces ya aquí Dios va a hacer algo sobre la tierra. Va a cumplir la petición de los mártires. Va a cumplir la petición de los que murieron por causa de la palabra. Y va a contestarles. Y el ángel, verso 5, tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y otro terremoto. Imagínense, en ese tiempo van a sobrar los terremotos, ¿verdad? Para los que les guste que le muevan la tierra, va a sobrar los terremotos. Veamos las 7 trompetas. El versículo 6 dice: los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron ¿a qué? Se prepararon, hermanos, para tocarlas. Se prepararon para tocar las trompetas. Vuelvo y repito, había 7 ángeles que tenían 7 trompetas y se dispusieron a tocarlas. Ok, recordemos los 7 que hemos visto. Lo primero que se ve en Apocalipsis, en los primeros capítulos, son 7 ¿qué? ¿Se acuerdan? 7 iglesias. Estamos hablando de 7 sellos, 7 trompetas. Bueno, 7 candelabros también, desde que tenían las iglesias, interesante. 7 trompetas. Las 7 trompetas son tocadas por 7 ángeles. Y al final, ya cuando vayamos terminando este estudio, hay 7 copas. El número 7 para hablar de que el juicio de Dios es perfecto. Está por todos lados. El número 4 también aparece. Los 4 seres vivientes. Los 4 seres vivientes, los 4 jinetes de Apocalipsis. Vean los números. 4, 7 son números muy importantes. Aquí se lo voy a proyectar lo que estoy diciendo, por si le interesa. Tenemos 7 sellos, 7 trompetas, 7 ángeles, 7 copas, me faltó 7 iglesias. También el número 4 aparecen los 4 seres vivientes. En los primeros 4 sellos aparecen 4 seres vivientes y los 4 jinetes de Apocalipsis también. Y las primeras 4 trompetas se parecen a los juicios del Éxodo y parecen un poquito a los últimos sellos que ya habíamos visto. Vean los números. Y antes de seguir con la interpretación o con la parte de los sellos que encontramos ahí, tenemos que ver cómo lo vamos a interpretar. Si lo vamos a interpretar simbólicamente o si lo vamos a interpretar literalmente. Es interesante que hace mucho tiempo las personas interpretaban de forma, no todo es literal, pero una gran parte literal. Ahora la gente no se complica, o los teólogos no se complican, todo es simbólico. Entonces, veamos algunas consideraciones sobre eso. Hay 2 formas básicas de interpretar Apocalipsis: de forma literal o de forma simbólica. Entonces, si yo lo veo de forma simbólica, usted no va a tener una interpretación única, sino que depende del que interprete. Por ejemplo, si dice la Biblia que cayó fuego del cielo, entonces para uno puede ser fuego
Para otro fuego del cielo, la unción del Espíritu Santo. Para otro fuego del cielo, o sea, puede haber miles de interpretaciones. Y Dios no hizo la escritura para que hubieran cientos de interpretaciones. Hay una sola interpretación, que es difícil de encontrarse, pero hay una sola interpretación, no miles de interpretaciones. Y si lo veo alegórico, no hay forma de apoyarlo. Usted nada más dice lo que usted quiere decir. Yo veo ahí tal cosa, yo veo en eso que cayó sobre la tierra, veo a Satanás, o veo un meteorito, o veo esto, o veo lo otro. Va a ser muy difícil de poder interpretarlo. No hay límite para la imaginación. Ahora, ¿por qué se dan estos tipos de interpretaciones? Porque hay gente que no cree en los milagros hoy en día y hay teólogos que no creen en los milagros. Y al no creer en los milagros, entonces hay que explicarlos de otra manera, ¿verdad? Entonces, como yo no creo que pueda ocurrir un evento de ese tipo, entonces yo tengo que explicarlo de una manera política. Yo entonces lo voy a explicar de una manera diferente para que encaje en mi mente, porque yo no creo que puedan haber juicios de esa manera. Entonces hay teólogos, y ahora son una gran mayoría, que entonces van a acomodar el texto a su límite. Pero ¿será que Dios no puede traer juicio sobre la tierra? ¿Será que Dios no es el mismo ayer y hoy por los siglos? Si interpretamos literalmente, pero respetando los simbolismos y figuras, entonces vamos a tener una mejor interpretación. ¿Qué me refiero a eso? Si yo veo ahí en la Biblia que dice que salió un gran dragón, ¿eso es literal o simbólico? La bestia, ¿es literal o simbólico? Simbólico. La lógica me da que es simbólico. Pero hay gente que cree, que dice, yo no leo Apocalipsis porque me da miedo. Porque creen que esos bichos van a salir así, tipo anime, esos monstruos ahí, destruyendo la tierra, un Godzilla, una cosa así. La gente piensa que es así. Entonces ese es el otro extremo. No, hay cosas que son simbólicas. Los cuernos, vamos a ver que los cuernos significan poder, las cabezas significan naciones, los monstruos tienen su significado. Entonces esa parte no es literal, simbólica. Pero hay otras que sí son literales. ¿Cómo me doy cuenta si algo es simbólico o literal? Bueno, venga la capacitación de interpretación de la Biblia. Un comercial. Porque en un ratito no se lo puede explicar, pero uno siente cuando el texto está siendo simbólico y uno siente cuando eso encaja en una posible realidad y cuando no encaja. Hay que tener cierta pericia, cierto discernimiento para poder captarlo. Y lo último, hermanos, si yo creo que las plagas de Egipto, hermanos, fueron reales, ¿usted cree que las plagas de Egipto fueron reales? Entonces, ¿por qué no puede traer plagas a la humanidad hoy en día? Entonces, a veces creemos una parte de la Biblia, pero hoy en día no puede suceder. ¿Qué es eso? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si hubieron plagas, también las pueden haber. Ahora, hermanos, la manera en que ellos veían las cosas, eso sí hay que ser sincero, no es la misma manera que la vemos. Usted conoce lo que es un helicóptero, por así decirlo. Usted conoce lo que es un tanque de guerra. ¿Usted se imagina Juan viendo un tanque de guerra en el futuro? ¿Cómo lo va a describir? Sí. Un rinoceronte, ¿verdad? No sé, un monstruo ahí con llama de fuego, ¿verdad? Una libélula gigante. ¿Por qué? Porque él no tiene el conocimiento que usted tiene. Igual si nosotros viéramos la tecnología futura, no lo pudiéramos creer. No lo pudiéramos creer. Es más, hace un tiempo no podíamos imaginar un holograma, solo los de ciencia ficción, y ya en la realidad. Entonces, ellos tenían una limitación, y eso es lo que algunos que son demasiado literalistas no entienden. Si él dice que el sol y la luna se apagaron, entonces si yo soy muy literal, se apagó. No, para él se apagó, él vio que se apagaron. Pero ¿qué sucedió? Muchas cosas pudieron haber sucedido. Que para la vista del que está ahí, se apagó el sol. Entonces viene
Un científico, se ríe la Biblia, si el sol no se puede apagar. Pues sí se puede apagar. El sol no se puede apagar, las estrellas no se pueden caer. Todavía creen en ese libro, pero ellos están describiendo lo que ven en su época. Hay que interpretar prácticamente qué es lo que están viendo. Si una estrella les cae encima, hermanos, es como el sol se cayera, o sea, se quema todo. Entonces, ¿qué está refiriéndose con estrella? Que eran para ellos estrellas, ya es diferente, y entonces entendemos que sí cobra sentido la interpretación de la Biblia, entendiendo que ellos veían con unos lentes limitados para su época, no con el conocimiento que usted y yo tenemos. Eso también hay que comprender. Y vamos a ver ahora algunos ejemplos. Ahora sí, primera trompeta, hermanos. Versículo 7. ¿Cuál es el primer trompetazo? Dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre. ¿Por qué con sangre? Que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Granizo sí puede ocurrir todavía, existe, ¿verdad? Probablemente no sea granizo, porque está hablando que tiene fuego, y probablemente estamos hablando como una lluvia de meteoritos o algo semejante, pero la cosa es que ese granizo no era frío, sino que era con fuego. Entonces él percibe que está cayendo fuego, piedras o pelotitas de fuego, y él lo describe granizo con fuego y con sangre, porque es lo que lo ve el color rojo. Es parecido a lo que hace un volcán, parecido a una erupción, parecido a las piedras volcánicas. Por ahí puede ir la idea, ¿verdad? Pero él ve que eso cae sobre la tierra, y entonces cuando cae sobre la tierra, la tercera parte de los árboles se quema, y se quema toda la hierba. Una clave, hermanos, bueno, una clave, no es tanto qué es, sino vea el resultado. Enfoquémonos más que todo en lo que sucede. El qué es puede ser muchas cosas, que tal vez hoy lo entendamos. Voy a decir algo. Sí, porque uno de los videos del último ataque de Irán a Aires. Misiles, bueno, la gente lo interpreta así. La gente lo puede interpretar así, de esa manera, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una interpretación de ese tipo, y no creo que es algo meteorológico, pero a mí me parece que es meteorológico, pero digamos, algo que sea así, el problema no es qué es, sino qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que sucede? La tercera parte de los árboles se quema, y se quema toda la hierba verde. ¿Qué pasa si no tenemos árboles? Ya lo sabemos, porque esta generación se ha dedicado más en eso. Cuando yo era niño se decía que los recursos eran inagotables, ¿verdad? Son inagotables, el agua va a existir por siempre va. Ya hoy se enseña que eso no es cierto, que el agua se agota, que los recursos se agotan, pero en un tiempo se enseñaba que no. Entonces, ¿qué sucede si se destruye la tercera parte de los árboles? Imaginemos, creo que hemos visto algunas ideas. ¿Qué sucedería? Eso provocaría ¿qué? Un calentamiento. Ya estas cosas las estamos viviendo a menor escala, un calentamiento global increíble. No habría qué cosa, no habría oxígeno, no habría nada de estas cosas. Exacto, tampoco lluvias. Entonces, ¿qué dañaría? Si no hay agua, no hay árboles, no hay hierba, ¿qué se afecta? Los animales, nosotros, los alimentos también, lo que cosechamos. Entonces ese es un daño prácticamente ecológico que sucede. Se quema todo esto, se destruye todo esto, ¿verdad? Por eso, ese fuego que está cayendo. En Éxodo 9, 23, 25 había ocurrido algo semejante con las plagas en Egipto, donde cayó también el granizo sobre el reino de Egipto, del faraón. Entonces vemos ahí la semejanza. A ver, vamos haciendo números. La tercera parte de los árboles de la tierra se quemó. Veamos la segunda trompeta. Versículo 8.
El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran, vean cómo, porque no está seguro, como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Ahora vamos a discutir lo de la sangre un poquitito. Pero dice que él ve una gran montaña como de fuego. ¿Qué pudiera hacer esa montaña como de fuego? ¿Qué? No está tan descabellado. El asunto es que el volcán está volando, está cayendo, ¿verdad? Él dice que es una gran montaña como de fuego. Es probable que él haya tenido experiencia con un volcán. Algunos creen con el Vesubio para esa época, la explosión del Vesubio. Entonces él vio y lo asoció. Veo como esa montaña, pero que está cayendo con fuego. Meteoritos probablemente, ¿verdad? Y por mucho tiempo se enseñó que los meteoritos grandes no podían caer en la Tierra. O sea, muy grandes, porque la capa de ozono la despedaza. Pero se han encontrado cráteres enormes que evidencian que sí han caído meteoritos enormes. Y esos meteoritos enormes traen una destrucción, ¿verdad? Entonces, sí, la capa de ozono protege y lo puede dividir en pedazos, pero él lo que vio es caer una gran montaña de fuego. ¿Y a dónde cae? Usted tal vez pueda tener otra interpretación, no hay problema. ¿A dónde cayó? En el mar. ¿Y qué pasa? Dicen que en el mar la vida es más sabrosa, ¿verdad? ¿Qué pasa con el mar? Lo que pasa en la mente. ¿Qué sucedió con el mar? Fue precipitada en el mar, la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Eso también lo encuentra usted en Éxodo 7, versículo 20. Murió la tercera parte de los seres vivientes del mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. ¿Ok? Entonces, aquí el daño ya no es en la tierra, como la segunda trompeta. Aquí va a ser en el mar. ¿Y qué hay en el mar? Ajá. Están los peces, está lo que usted se come, ¿verdad? El camaroncito que usted se comió. Eso también está en el mar. Significa que entonces al morir los animales, hermanos, no va a haber comida y también se daña la flora, se daña todo lo que se encuentra también en el mar, se afecta y hay un efecto ahí. El mar se convierte, esto se ha discutido. Si usted quiere creer literalmente que se convierte en sangre, no hay problema porque Dios lo puede hacer. Pero yo le doy otra opción. En la actualidad se sabe que hay algas, ¿verdad? Que cuando se alteran, colocan el mar o hasta la fuente de agua, cambian de color, principalmente de color rojo. Entonces, eso también provoca contaminación, que las personas no pueden consumir esos peces de esa contaminación. Yo creo en la Biblia, pero también creo que pueden ocurrir distintas posibilidades para que se cumplan. Eso ocurrió en Éxodo 7:20. Muere la tercera parte, es lo importante. ¿Cómo? No es tanto. Le doy una opción, pero puede ser otra. Pero el efecto es que los seres vivientes del mar mueren. Y la tercera parte de las naves es destruida. ¿Cómo usted alegorizaría eso? Bueno, hay unos teólogos que dicen que las naves son las iglesias. De verdad, la imaginación. Las naves son las iglesias. Y la montaña son las falsas doctrinas que caen sobre el mar de la desesperación y hunden a las iglesias. Eso es una doctrina, esa es una posición. Prefiero la literal, tiene más lógica. Ya ahí estoy usando demasiada imaginación. Pero usted va a navegar en internet y va a encontrar esas posiciones.
y son las más populares, para no pensar mucho, para que no dé miedo. Ok. Murió la tercera parte de los seres vivientes del mar y la tercera parte de las naves. Ok, aquí que había caído una montaña. En el versículo 10, ¿qué cae? Él dice que una estrella. El asunto es que hay un parentesco entre las dos. En el original él dice que es grande. La montaña era grande, y aquí también dice que la estrella era grande, y que ambas ardían, la montaña y la estrella. ¿Quién sabe si era la cola de la montaña? ¿Quién sabe si los eventos están conectados? Si la montaña era, por así decirlo, un meteorito enorme, y después ve otra, caer, y él dice es una estrella. Para ellos las estrellas también eran las estrellas fugaces, los meteoritos, no solamente las estrellas que nosotros vemos en el cielo. Las estrellas que vemos en el cielo no nos pueden caer a nosotros, sino nos despedazan, son más grandes que la Tierra. Tiene que ser un meteorito o algún evento similar. Pero él ve que esto que cae del cielo, que no es la misma, que le llama estrella, arde como una antorcha, o sea, la ve más encendida todavía. Y cae ahora sobre los ríos, sobre la fuente de las aguas. Y el versículo 11, ¿cómo lo llama? Ajenjo. ¿Y qué será ajenjo? Amargo. Amargo. Era una planta amarga y que algunos creían que podía tener elementos venenosos. Entonces lo que quiere decir en otras palabras que los ríos se contaminan. Eso es lo importante. El cómo no tanto, pero ahí pareciera que es otra estrella, otro meteorito que cae y contamina las fuentes de las aguas, la fuente de los ríos, las fuentes internas de las aguas, la envenena. Es muy interesante. Usted diría, ¿cómo va a correr eso por todo el mundo? Yo no sé si usted ha visto ahí National Geographic en algún momento o algo así, y se ha dado cuenta que las ranas están desapareciendo. ¿No sabía? Están muriendo. Las ranitas están muriendo. Y alguien dirá, gloria a Dios, porque son feas, ¿verdad? Pero tienen una función en la tierra, ¿verdad? Se comen esos bichos que están volando a la punta de. Ellas tienen una función. Pero, ¿por qué se están muriendo? Parece que en los ríos del mundo está corriendo cierto elemento que a la rana no la resiste en su cuerpo. Solo una especie lo resiste ese elemento. Y está corriendo por todos los ríos de América, matando a estos animales. Es interesante. Entonces, sí se pueden contaminar las aguas, los ríos, de continentes enteros. Sí puede suceder. Ajenjo. El agua se convirtió en ajenjo y muchos murieron por causa de las aguas. Dice que muchos murieron por causa de esas aguas. Ok, vamos al siguiente. Versículo 12. En el versículo 12 encontramos la cuarta trompeta. Esta nos va a complicar más la cosa. ¿Qué dice que sucede? La tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciere la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo en la noche. Eso está profetizado en Joel capítulo 2 versículo 10, donde la luna y el sol se oscurecerían. Está profetizado en Mateo 24 versículo 29, también está profetizado ese evento, que ha sido muchas veces interpretado como la luna de sangre, la famosa luna de sangre. ¿Cuántas lunas de sangre hemos tenido? Y nada pasa, ¿verdad?
El elemento lo que nos muestra es que algo sucede en los astros o algo ve este hombre, pero que hace que no llegue luz suficiente a la Tierra. No llegue luz suficiente. Aquí sí los científicos dicen que esto es imposible. Las estrellas no se pueden apagar todas, pero para Dios no hay nada imposible. Las estrellas no se pueden apagar. El sol sí se sabe que sí puede sucederle, ¿verdad? Pero no creen que pueda suceder durante nuestras vidas eso, pero sí puede apagarse, sí puede explotar también. Y la luna va a depender de lo que pase con el sol, por supuesto. Pero algo sucede que el hombre ve, o mejor dicho, no ve en una parte de la tierra la luz. No ve en una parte de la tierra el sol iluminando la tercera parte de la tierra. Entonces, aquí la interpretación es más difícil. Puede ser que esta contaminación dañara el ambiente. Se sabe que cuando hay erupciones volcánicas, esto cubre el ambiente. Hay un efecto invernadero. Si cayera un meteorito enorme sobre la Tierra, eso taparía parte del planeta, y los supervolcanes también pueden tapar parte del planeta y producir calentamiento, y lo que aquí está viendo, o sea, no ver la luz en una parte del planeta. O sea, sí es posible, no necesariamente que se apague el sol. Sin embargo, el sol lo puede pasarle al sol. Así que estos eventos no son ilógicos ni científicamente ilógicos, sino que pueden suceder, y por lo menos los volcánicos se cree que ya han pasado en la historia antigua de la Tierra, en los eventos cataclísticos, para que se oscurezca la tercera parte de ellos, para que no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Esta oscuridad ocurre posiblemente en la zona donde reina el mismo anticristo. Eso también le sucedió al faraón, donde le cayeron tinieblas. Solo que el faraón no dice la luz del sol, no, dice tinieblas. Todo quedó en tinieblas. Creo que el punto son las tinieblas, no tanto los astros, sino que ellos quedan en tinieblas, y él observa como que algo está pasando en el cielo. El punto es que quedan en tinieblas. ¿Qué pasaría si quedáramos en tinieblas? Muy divertido, dormiría todo el tiempo, dice alguien, ¿verdad? Que la noche se extienda a los que les gusta dormir. Pero hay un efecto hasta en nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos necesitan el sol, aún para la vitamina D. Para eso, la alimentación, los animales se morirían, los reptiles desaparecerían porque necesitan el sol. Y todos, casi la mayoría de los elementos, seres vivos, dependen del sol. Salvo unas cuantas bacterias por ahí que pueden sobrevivir sin sol, pero todo depende. Entonces, esto va a implicar muerte, va a implicar desesperación, y probablemente esa tercera parte que está cubierta sea la parte de Europa donde está reinando el anticristo. Es probable, como sucedió con el faraón. La parte que estaba en tinieblas era la de él, y la luz estaba sobre los judíos, y es probable que sea algo parecido. Su reino va a estar en tinieblas. Esa zona va a ser la azotada principalmente por estos eventos. La tercera parte de la tierra, probablemente en el sector donde esté él, va a ser la más afectada. Versículo 13. No sé si alguien lo puede leer, el 13. Miré y oí un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran la tierra, a causa de los supuestos toques de trompeta que están para sonar los tres. En latino diríamos ay, ay, ay. Pegamos todo de una vez. Ay, ay, ay. ¿De quiénes? De los que moran en la tierra. ¿Por causa de qué? De los otros toques de trompeta que estaban por sonar. ¿Cuántas trompetas nos faltan? 3. ¿Y qué quiere decir eso entonces? ¿Por qué hay 3 ay? Un ay para cada trompeta final. Exactamente. ¿Ves?
Está interpretando, claro que sí, porque van a ser peores estos tres, peores que lo que estamos leyendo. Y sí, hermano, ya lo leí, son terribles. Van a ser peores, y esto va a ser prácticamente sobre el ser humano directamente. Aquí era sobre la tierra, sobre el mar, sobre el cielo, sobre los animales, sobre la vegetación, pero no han tocado al hombre directamente, aunque indirectamente se afecta, por supuesto. Los demás, las otras tres trompetas, van a estar dirigidas especialmente al ser humano. Sí, ¿verdad? Esta versión dice que Sí, sí. Las versiones más correctas deben decirle un águila, era el que estaba volando y hablando. La versión Reina Valera 60 le va a decir que es un ángel, pero es porque Reina Valera en este momento está interpretando. Parece que el águila probablemente es un ser angelical. Recuérdense que también había un ser con forma de águila, ¿verdad? De los 4 seres vivientes. No digo que sea él, pero entonces ese águila que está proclamando no es que es un animal, es un ángel. Por eso que algunas versiones van a decir ángel, pero la correcta, así en el griego, es águila. Un águila dijo estas cosas, ¿verdad? Ay, sobre los habitantes de la tierra. Es lo que se cree la mayoría de estudiosos, que es un águila. Los águilas no hablan, a menos que sea algo totalmente simbólico, ¿verdad? Y como todo lo que estaban anunciando eran seres angelicales, probablemente ese sea un ángel. Conclusiones, hermanos. Y esto sí me lo había brincado. El séptimo sello produjo al principio un silencio. ¿Por qué no un silencio? ¿Cuándo hacemos silencio? En la vida normal, casi nunca, siempre estamos hablando. Pero ¿cuándo hacemos silencio? Nos estamos comiendo, ¿no? Sí, eso. Perdón, esa no la había tomado en cuenta. Aparte de eso, ¿cuándo hacemos silencio? Cuando no queremos respuesta, cuando hay una preocupación o cuando hay un evento triste. Todos los capítulos anteriores eran de alegría, adoración por los salvos de la tierra, ¿verdad? Era alabanza porque el Cristo había tomado el rollo, la adoración hacia el Padre, pero aquí es el único momento que se hace silencio por media hora. ¿Por qué silencio? Por la tragedia que vendría sobre la tierra. Como cuando decimos, hagamos un minuto de silencio por la pérdida de alguien, por alguien importante, por la pérdida de vidas. Vea que las vidas para Dios son valiosas, a pesar de que tiene que llevar el juicio sobre la tierra, hacen silencio en el cielo por lo que está por venir, que no era nada bonito ni nada agradable. Interesante, ¿verdad? Cada sucesión de 7 y de 4 implica juicios severos. Se recuerdan los juicios hacia Egipto y el faraón. El faraón es un tipo de anticristo que quiere maltratar a su pueblo, y los mismos juicios, no los mismos, peores, se tipifican hacia el anticristo y su gobierno. Algo importante es que las oraciones de los santos pidiendo justicia ahorita en este capítulo ya son contestadas. ¿Qué le parece? Ellos estaban pidiendo justicia porque habían muerto de forma injusta, ¿verdad? Así como se le dijo a Caín, la sangre de Abel clama. Es la misma idea, ¿verdad? Está pidiendo justicia, y entonces aquí ya se le responde. Y se le responde con juicios hacia la tierra. Mire cuando los hijos de Dios piden justicia. Señor, mira lo que me están haciendo, ¿verdad? Y después, ay, pobrecito, ¿cómo quedó? Algunas aplicaciones para terminar, hermanos. Porque si no lo aplicamos,
que era como una historia profética o una película de ficción, ¿verdad? No es mi idea. Algo hemos pedido a Dios que parece tardar. Algo le estamos pidiendo a Dios que parece que no llega. Si Dios lo tiene en su voluntad, en su tiempo, Él lo va a cumplir. Si no es su voluntad, no va a venir. Pero si es su voluntad y lo ha prometido, lo hará, tarde o temprano. Ellos estaban clamando y parecía que estuvieran desesperados, pero al final recibieron su justicia. Y hay cosas que no veremos a veces nosotros con nuestros ojos. Parece muy triste. Hay gente que pide hasta para su familia: yo quiero ver a fulano convertido y cambiado. Para eso no ves, pero Dios lo va a cumplir, porque Dios es fiel. Dios cumple su promesa. Dios escucha nuestras oraciones y nuestras oraciones perfuman su trono. Ese es el perfume que tengo que es para ti, que dice el canto, ¿verdad? Las oraciones, vea qué importante. ¿Cuántos hemos dejado de perfumar el trono de Dios porque no oramos? ¿Cuántos hemos dejado de agradar a Dios con nuestras oraciones? Es importante tu oración, es importante tu clamor. Dios lo recibe con agrado. Forma parte del trono de Dios. Llegan hasta su trono, por supuesto, si son de corazón sincero, si no hay pecado en él, etc. Pero son importantes, no dejen de orar. Es importante la oración. Él responde a su tiempo lo que pedimos. Si estamos sufriendo alguna injusticia, ¿qué nos muestra Apocalipsis? Que no va a quedar impune, aunque sea al final de los tiempos. Se paga la injusticia que se hace a su pueblo y a sus hijos. Dios es juez justo, y muchas de esas justicias de Dios la vemos también en el presente. Que decía el Señor en su oración, ¿verdad? Que venga tu reino, ¿verdad? En la tierra, así como en el cielo. O sea, hay un vínculo. Las cosas que Dios hace allá en el cielo y hará, también las puede hacer aquí. Y la justicia también. Dios es Dios justo. El malvado no va a quedar sin castigo. El malvado no va a quedar sin castigo. Tenemos que entenderlo. Y esto implica que tenemos un deber de predicar, de evangelizar a las personas, porque el juicio de Dios está cerca. No es una muletilla, está cerca. Vemos los caminos que estamos llegando. ¿Como cuáles? El último que pongo aquí: los problemas ecológicos, el calentamiento. Hoy está frío, mañana está caliente, de repente nieva en un lugar donde no nieva, ¿verdad? Llueve en otro lado. Esto está terrible. Animales muertos de repente por grandes cantidades aparecen en la playa. Estamos viendo adelantos de lo que va a ser ese tiempo. Los principios de dolores lo estamos viviendo nosotros. Cualquier momento el Señor, hermanos, llegará. Así que, amados, no es para que se asuste y ¡ay, qué miedo va a ser ese tiempo! No, es más bien para que entendamos de que Dios es justo, de que Dios va a cumplir su plan, de que ya el reloj profético está caminando, de que Dios está haciendo las cosas, pero debemos de gozarnos si somos sus hijos. Así como ese pueblo que estaba ahí alabando y glorificando a los 144,000 que habían sido sacados de la gran tribulación, con las miles de personas que están, millones de personas que estaban ahí alabando con vestiduras blancas. Hermanos, debemos agradecer nosotros que no entremos en un tiempo de eso, y que Dios nos ha llamado para salvación. Debemos agradecerlo por entender de que la gente necesita a Cristo, si no esto es lo que espera. Dentro de no sé cuánto tiempo, puede ser un montón o puede ser pocos momentos. ¿Qué tal si oramos, hermanos? Y le invito a que usted pueda leerse el capítulo siguiente. Si no le da miedo, pueda leerse que sí. Padre, queremos orar, Señor, por la humanidad.
La humanidad perdida, como se nos muestra en Apocalipsis, una humanidad que no quiere nada con Dios, una humanidad que comienza a sufrir, como ya hemos empezado nosotros también, con pandemias, con problemas económicos, con problemas ecológicos, con calentamiento global, con falta de alimentos, con pobreza que está aumentando, Señor, violencia. Vivimos tiempos parecidos. Ayúdanos a mantenernos firmes, ayúdanos a buscarte siempre, ayúdanos a ser fieles a ti y ayúdanos también a predicar tu palabra para que las personas a quien hablemos no se queden en un tiempo como este. Ten misericordia de las naciones, ten misericordia de Palestina, ten misericordia de Israel, ten misericordia de Rusia, ten misericordia de los países que están en guerra, Señor. Ten misericordia de los creyentes que están ahí sufriendo también estos desastres. Ten misericordia de Costa Rica y la violencia que se ha levantado en esta nación. Ayúdanos a hacer luz y ayúdanos, Señor, de Dios, a poder ser sal en este tiempo a las personas que lo necesitan. Bendícenos en cada momento y gracias por permitirnos estudiar la palabra. Tal vez no sabemos exactamente qué sucederá, pero sabremos los efectos que estarán sobre el ambiente y sobre la tierra. Y ayúdanos a entender de que debemos buscarte hoy. Bendice a mis hermanos y llévalos con bien a su hogar, a su lugar de destino. Guárdalos y dales una noche de descanso y de mucha bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Que el Señor me les bendiga y me olvido no saludarse, hermanos.